mundo. Bueno, vamos a comenzar hablando de temas internacionales. Quedan 3 semanas para las elecciones en Argentina. Los candidatos presidenciales se han sometido a lo que es el primer debate de campaña, todos menos uno, el candidato oficialista y favorito para también quedarse con la Casa Rosada, según las encuestas. ¿Por qué no asistió este candidato, el candidato cierto de la Casa Rosada, para poder llegar entonces a la presidencia de Argentina? Se lo vamos a consultar, lo vamos a conversar durante este momento con nuestro invitado Pablo Lacós, analista internacional de la Universidad de Santiago. Pablo, bienvenido acá al canal 24 Horas. Un gusto estar con ustedes. ¿Por qué no asiste Scioli, siendo que es el que encabeza la encuesta? Bueno, él dijo que iba a asistir, que él siempre está abierto a debatir y todo, pero parece que Cristina no le dio permiso. ¿Tanto así? Claro, no hay otra explicación. Él no asistió a ningún debate. Lo que ocurre es que en Argentina no se ha instalado la tradición del debate de los presidentes. O sea, cuando Carlos Menem en el 89 iba a debatir con Eduardo Angelos, tampoco fue y dejó la silla vacía. Lamentablemente, bueno, el gobierno no tiene una convicción republicana potente y entonces considera que no vale la pena dar conferencias de prensa, hacer reuniones de ministros y mucho menos a realizar debates presidenciales, ¿no? Entonces simplemente no asistió. ¿Quiénes son o cómo está compuesto el panorama electoral argentino hoy, cuando quedan 3 semanas para lo que es la primera vuelta y quizás la definitiva? Conversábamos fuera de cámara que está muy cerca Scioli de tener esta votación que le permita ganar en primera vuelta. Mire, para ganar en primera vuelta en Argentina es distinto que en otros países. En otros países lo normal es que tenga que usted sacar más del 50-51%. En Argentina le alcanza si usted gana el 45 o si saca el 40 y una ventaja de más de 10 puntos sobre el segundo. Y este sería el escenario al cual está apostando el gobierno. Hace 2 meses atrás tuvimos las PASO, que son las primarias obligatorias y simultáneas para todos los partidos, que ya fueron marcando un mapa. Y allí se quedó el sistema. 40 puntos para Scioli, que representa al gobierno, 30% para Macri, que representa un centro derecha aliado con el centro de izquierda socialdemócrata, y un 20% para el peronismo disidente representado por Massa. Y esa foto en estos 2 meses se ha mantenido casi intacta, con pequeños cambios. Scioli ha bajado 1 puntito, Macri ha bajado 2 puntitos y Massa ha subido 3 puntitos. Entonces estaríamos hoy 38.5 de Scioli, no llega todavía a 40. Macri está en un 27.5, está ya a más de 10 puntos de diferencia, y Massa estaría en 23 puntos. Pero hay que ver el impacto del debate presidencial de ayer, que todavía no ha sido evaluado por las encuestas, donde la ausencia del candidato oficialista, Daniel Scioli, puede haberlo perjudicado porque las redes sociales lo han tildado de ser cobarde, de no ser capaz de cumplir su palabra. Él había dicho que iba a ir al debate, después no cumplió su palabra porque iba a cumplir las promesas asumidas en su campaña. Bueno, esto obviamente le puede generar algún tipo de costo, pero bueno, esto va a ser un final, digamos, con fallo fotográfico. Va a ser como el partido de ayer de Colo-Colo con la Católica, donde por un voto más, un voto menos, se puede resolver si Scioli gana o no en primera vuelta. Ahora hablemos de Daniel Scioli, que es un personaje que es conocido para los argentinos porque ya fue vicepresidente de la Nación, con Néstor, tengo entendido. Sí. Bueno, él es un hombre del menemismo. En la década del 90 es un hombre de confianza en Menem. Menem lo introduce en la vida política, él adhiere a la ideología de Menem, aplaude cuando Menem privatiza YPF, o sea, está totalmente identificado con los ideales de Menem. En el 2003, cuando Néstor Kirchner es candidato a presidente por primera vez, no le alcanzaban las encuestas, entonces dice, bueno, yo necesito para poder ganar la figura de Scioli, que es un poco más convocante, que tiene más carisma, que es más encantador. Por eso lo usó como figura para lograr ganar en esas elecciones del 2003. Fue vicepresidente, pero Néstor Kirchner lo ignoró totalmente, o sea, no tuvo ningún tipo de incidencia en las instancias de diseño de proyecto y toma de decisiones. Después pasó a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y fue reelecto, entonces lleva 8 años siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires y desde ese lugar ha logrado mantener una buena imagen.
Como el gobierno no tiene ningún kirchnerista que mida en las encuestas, tuvieron que, o de nuevo, a usar la figura de Scioli para llevarlo como candidato, pero ahora hay una duda, si él llega a ganar, ¿quién va a gobernar? ¿Va a gobernar él o va a seguir gobernando Cristina? O sea, ¿va a ser presidente real y efectivo Scioli o es una fórmula de Scioli al gobierno, Cristina permaneciendo en el poder? Claro, porque Cristina además designa quién va a ser el vicepresidente, la dupla. Recordemos también que en Argentina se opta por duplas y aquí Cristina elige a Carlos Zanini, que es un personaje muy cercano a ella. Muy cercano, es el cerebro de todas las trapisondas que ha hecho para intervenir en la justicia, para amordazar a los jueces, para asegurar la impunidad de todos los hechos de corrupción, un personaje que no tiene ningún tipo de popularidad, por eso el gobierno lo está ocultando, se lo tiene escondido en los armarios, no está en la campaña. En la campaña, en la foto sale Scioli con su esposa abrazados, no está Zanini, que sería lo normal, no está. ¿Por qué? Bueno, representa este poder, digamos, de gabinete, esta concepción gerencial de la política, pero no tiene ningún tipo de popularidad. Y los otros dos candidatos, Pablo, los candidatos que no representan al oficialismo, hablemos también en esto que nos queda de Mauricio Macri y de Sergio Massa. Bueno, Mauricio Macri es muy parecido a lo que representa en Chile Sebastián Piñera. O sea, es un hombre de centro, que a diferencia de Piñera, que sí tenía una fuerza política importante que lo apoyaba, Macri tiene un partido muy pequeñito que solamente tiene arraigo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para acompañarlo, ha hecho una alianza con el Partido Radical, que es un partido de centro-izquierda. Entonces, yo sé que acá es difícil de entender eso, cómo el centro-izquierda va a estar aliado con alguien más de centro-derecha. Bueno, pero es un poco el espacio fuera del peronismo, el que se ofrece como alternativa al gobierno kirchnerista. Y ellos están cercanos al 30% de los votos en esta primera vuelta, apostando a que si logran forzar la segunda vuelta, todo el espectro que no está conforme con la gestión de 12 años de estos gobiernos kirchneristas podría volcarse y ellos ganar esas elecciones. Las encuestas están dando que está muy justo, puede ganar o no el gobierno en primera vuelta, pero si se pasa a la segunda vuelta estarían 45-45. Mira, ahí estaría un empate técnico. Claro. Y ahora están a un voto. Claro, punto. O sea, esto puede pasar cualquier cosa, va a ser un final como en Argentina. Tremendo, cosa. Emocionante hasta el último instante. Me quedan algunos minutos todavía para hablar de Sergio Massa, que es una figura bien interesante porque es un descolgado del kirchnerismo. Fue muy cercano a Cristina y en el 2013, ¿cierto?, se separa. Claro, bueno, él estuvo cerca y formó parte del gobierno en su momento, después se distanció. Y ¿Por qué se distancia? Bueno, se distancia porque no comparte muchos aspectos del gobierno kirchnerista, de su aspecto autoritario, de su diálogo con la corrupción, y va armando otro espacio. Y es una persona muy apreciada por el peronismo disidente, y está tratando de llegar al balotaje. Él sostiene que como Macri se estancó, lleva 2 meses y que no ha podido subir desde las PASO en adelante, incluso ha bajado un poco, él tiene confianza de que puede venir un empuje de último momento y él ser el que pase a las PASO contra Scioli. Y entonces sí, con toda seguridad, si Massa pasa a la segunda ronda, sí lo van a votar, porque hay mucha gente de centro izquierda que tiene cierta resistencia a votar por Macri, o sea, no quiere al kirchnerismo, pero tiene miedo a votar por Macri para no darle el poder a la derecha. Pero sí votarían a Massa, o sea que si Massa pasa a segunda ronda, lo más probable es que sea el próximo presidente de la Argentina. Solo para terminar, Pablo, podríamos explicar nuevamente para que quede claro el sistema político de votación de Argentina, que es diferente en Chile. En Chile el que tiene 50 más un voto gana, en Argentina no. En Argentina no, entonces dentro de 20 días hay elección 25 de octubre. En primera vuelta. En esa primera vuelta, para ganar, tiene que sacar el 45%, que eso no va a pasar. Ya. La otra forma de ganar es sacar el 40 y más de 10 puntos de ventaja al segundo. Eso es lo que puede ocurrir, porque Scioli... Y el segundo hoy es Macri. Hoy el segundo es Macri. Perfecto. Entonces, hoy está 38.5 Scioli, 27.5 Macri y 23% Massa.
Claro. Ha habido una baja de Scioli y de Macri y ha subido un aumento de poquito Massa. más. Entonces hay que ver los efectos del balotaje, perdón, los efectos del debate presidencial de ayer y si eso le da el impulso, y aparte Massa está haciendo una campaña muy ambiciosa con un discurso que le gusta mucho a las clases medias, un discurso que apunta a fortalecer la seguridad, que apunta a, digamos, sancionar a los profesores que falten a la escuela, que no den clases, bueno, una serie de medidas que teóricamente eran las que tenía el electorado Macri. Entonces hay que ver qué es lo que está ocurriendo. Ahora no solamente hay elecciones presidenciales, sino que también parlamentarias. Claro, parlamentaria y de la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, y termino con esto, Pablo, porque ya se nos fue el tiempo, sea quien sea presidente, también tiene que tener un apoyo parlamentario. Va a ser un tema que vamos a estar pendientes, lo dejamos porque tiene que comenzar medianoche, así que te agradezco por este tiempo acá en el canal 24 Horas. Un gusto estar con ustedes. En quedarse con la Casa Rosada, según las encuestas. ¿Por qué no asistió este candidato, el candidato cierto de la Casa Rosada para poder llegar entonces a la presidencia de Argentina? Se lo vamos a consultar, lo vamos a conversar durante este momento con nuestro invitado Pablo Lacós, analista internacional de la Universidad de Santiago. Pablo. Entonces simplemente no asistió. ¿Quiénes son o cómo está compuesto el panorama electoral argentino hoy cuando quedan 3 semanas para lo que es la primera vuelta y quizás la definitiva? Conversábamos fuera de cámara que está muy cerca Scioli de tener esta votación que le permita ganar en primera vuelta. Mire, para ganar en primera vuelta en Argentina es distinto que en otros países. El debate de los presidentes, o sea, cuando Carlos Menem en el 89 iba a debatir con Eduardo Angelos, tampoco fue y dejó la silla vacía. Lamentablemente, bueno, el gobierno no tiene una convicción republicana potente y entonces considera que no vale la pena dar conferencias de prensa, hacer reuniones de ministros y mucho menos realizar debates presidenciales, ¿no? Mundo. Bueno, vamos a comenzar hablando de temas internacionales. Quedan 3 semanas para las elecciones en Argentina. Los candidatos presidenciales se han sometido a lo que es el primer debate de campaña, todos menos uno, el candidato oficialista y favorito para también. Bienvenido acá al canal 24 Horas. Un gusto estar con ustedes. ¿Por qué no asiste Scioli siendo que es el que encabeza la encuesta? Bueno, él dijo que iba a asistir, que él siempre está abierto a debatir y todo, pero parece que Cristina no le dio permiso. ¿Tanto así? Claro, no hay otra explicación. Él no asistió a ningún debate. Lo que ocurre es que en Argentina no se ha instalado la tradición del debate.